Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito porque hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan. Como vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar a todos. Y es que después de un tiempo, digamos que de silencio, de especulaciones, de miradas, parece que están en una nueva etapa. Sí, como lo oyen. Parece que Cupido volvió a flechar a esta pareja y ¿saben qué? Estamos emocionados por saber qué está pasando. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las fotos, los vídeos, todo lo que nos han dejado ver para intentar descifrar en qué punto de su historia de amor se encuentran ahora. ¿Están juntos de nuevo? ¿Son solo amigos? ¿Están trabajando juntos en algún proyecto? Todas esas preguntas y muchas más intentaremos responderlas hoy. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es tu espacio para enterarte de todo el chisme del mundo de las celebridades, análisis de tendencias, noticias de tus series y películas favoritas y mucho más. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ya somos una comunidad gigante y cada día crecemos más. No te quedes afuera. Y por supuesto, dale un buen like a este vídeo si te emociona tanto como a mí el tema de hoy. Empecemos. Bueno, para los que no estén muy familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el rodaje de la exitosa serie turca Love is in the air Y fue amor a primera vista. La química entre ellos en pantalla era explosiva. Pero lo mejor de todo es que esa chispa traspasó las cámaras. Se enamoraron, se hicieron novios y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Eran la envidia de todos. Se les veía felices, enamorados y compartían muchos momentos juntos en redes sociales. Era como vivir un cuento de hadas. Viajes, cenas románticas, dedicatorias, lo tenían todo. Pero como suele pasar, el cuento de hadas tuvo un giro inesperado. Después de poco más de un año de relación, en el 2022, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans, que no podían creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de problemas de comunicación. En fin, las típicas razones que se suelen escuchar en estos casos. Pero lo cierto es que por más que intentaron mantener la discreción, el corazón de los fans estaba roto. Y así pasaron los meses. Ambos siguieron con sus carreras profesionales, trabajando en nuevos proyectos, intentando rehacer sus vidas. Hande, por su parte, protagonizó la serie Bambaşka biri demostrando una vez más su talento y belleza. En esta serie Hande interpretó a una fiscal, Leyla Gedid, una mujer fuerte e independiente, demostrando su capacidad de interpretar papeles complejos y profundos. La crítica alabó su actuación, destacando su evolución como actriz y su capacidad para conectar con el público. Su personaje, Leyla, es una mujer que lucha por la justicia, que tiene sus propias inseguridades y que, a pesar de todo, no se rinde. Este papel le permitió a Hande explorar nuevas facetas de su talento y consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, siguió trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, siempre mostrando su encanto y carisma. Kerem, después de Love is in the air se mantuvo activo en la industria, participando en diversos proyectos. Uno de los más destacados fue su incursión en el cine con la película Eflatun ***. Además, Kerem ha estado involucrado en proyectos internacionales, buscando expandir sus horizontes profesionales y consolidar su carrera a nivel mundial. También ha sido imagen de diversas marcas, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Pero, ¿qué pasa cuando el amor es verdadero? ¿Puede el tiempo y la distancia borrar lo que se siente por alguien? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque poco a poco comenzaron a surgir las pistas. Y cuando digo pistas, me refiero a esas pequeñas señales que los fans más observadores no tardaron en notar. Empecemos con las redes sociales. Las redes sociales. El arma secreta de todo chismoso.
Y es que aunque no publicaran fotos juntos, se notaba que seguían teniendo una conexión. Likes a fotos, comentarios sutiles, emojis significativos, todo vale. Los fans empezaron a analizar cada publicación, cada historia, buscando cualquier indicio de que la llama del amor seguía encendida. El análisis de las redes sociales se convirtió en una verdadera obsesión para los fans. Cada like era diseccionado, cada comentario era analizado, y cada emoji era interpretado como una señal de esperanza. Los seguidores crearon grupos en línea dedicados exclusivamente a monitorear las actividades de Hande y Kerem en las redes sociales. Analizaban los hashtags que usaban, los lugares que mencionaban, e incluso los filtros que utilizaban en sus fotos. En un momento dado, se generó una gran expectativa cuando ambos actores publicaron fotos con escenarios similares, aunque no idénticos. Los fans especularon que estaban en el mismo lugar, tal vez incluso juntos. Aunque no hubo evidencia definitiva, la especulación y el entusiasmo de los seguidores se mantuvieron a un nivel alto. Luego empezaron a aparecer en los mismos lugares. Coincidencias, dicen. Puede ser, pero demasiadas coincidencias. Se les vio en eventos, en restaurantes en la misma ciudad, y hasta compartiendo amigos en común. Demasiado sospechoso. Las coincidencias se multiplicaron. Los fans notaron que ambos asistieron a eventos similares, como estrenos de películas, fiestas de celebridades y eventos de moda. Aunque no posaron juntos en las fotos, la simple presencia en el mismo lugar alimentó los rumores y las esperanzas. En varias ocasiones, se les vio en restaurantes de moda en Estambul. Los fanáticos que visitaban estos lugares a menudo informaban sobre sus avistamientos, lo que generaba aún más especulaciones. Las fotos y vídeos de los paparazzi se volvieron un activo valioso, alimentando el ciclo de rumores y análisis. Además, la presencia de amigos en común intensificó la especulación. Los fans notaron que ambos compartían círculos sociales, lo que sugiere que mantenían una conexión más allá de lo puramente profesional. Las interacciones entre sus amigos en las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans, que buscaban cualquier indicio de una posible reconciliación. Y por último, y quizás lo más importante, están las declaraciones. No me refiero a declaraciones directas confirmando una reconciliación. Eso sería demasiado fácil. Me refiero a esas frases ambiguas, a esas respuestas evasivas en entrevistas, a esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Esas son las que nos interesan. En alguna entrevista, tanto Hande como Kerem han hablado de la importancia de la amistad, del respeto mutuo, de la admiración que sienten el uno por el otro. Y aunque no lo confirmen abiertamente, dejan entrever que la relación entre ellos es más que cordial. Las entrevistas se convirtieron en un campo de batalla para los periodistas y los fans. Cada pregunta era cuidadosamente formulada, y cada respuesta era analizada a fondo. Tanto Hande como Kerem se mantuvieron cautelosos, pero sus palabras fueron interpretadas de diversas maneras. En una entrevista, Hande habló sobre la importancia de mantener buenas relaciones con las personas que han sido importantes en tu vida. Destacó la importancia del respeto y la admiración mutua. Sus palabras fueron interpretadas por algunos como una señal de que mantenían una relación amistosa con Kerem, mientras que otros especularon que era una forma de insinuar algo más. Kerem, por su parte, en otra entrevista, habló sobre la importancia de valorar el pasado y de aprender de las experiencias vividas. Mencionó la importancia de la madurez y de saber perdonar. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que estaba dispuesto a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el futuro. Además de las entrevistas, las apariciones públicas de ambos actores también fueron analizadas minuciosamente. Los fans notaron que en ocasiones, Hande y Kerem se veían visiblemente nerviosos o emocionados al hablar uno del otro. Sus miradas, sus sonrisas y sus gestos fueron interpretados como señales de una conexión especial. Así que con todas estas pistas sobre la mesa, ¿qué podemos concluir? ¿Están juntos de nuevo? La respuesta oficial por ahora es: no lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que hay algo. Hay una conexión, una energía, una complicidad que no ha desaparecido. Y honestamente creo que están dándonos pistas para ver si están en una nueva etapa. Lo que es seguro es que se siguen queriendo mucho. Se nota en sus miradas, en sus sonrisas. La verdad es que esta historia es bastante delicada, ya que ambos se han mantenido muy discretos y privados sobre su vida amorosa después de la ruptura.
Pero para sus fans, el hecho de que se muestren cercanos, que se apoyen y que se respeten es una gran alegría. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué se debe esta nueva etapa? Podría ser que simplemente estén en una etapa de amistad, de cariño, de respeto mutuo. Después de todo, compartieron mucho tiempo juntos y es normal que se sigan llevando bien. O podría ser algo más. Podría ser que estén dándose una segunda oportunidad, que estén intentando reconstruir su relación, dándole una nueva oportunidad al amor. ¿Quién sabe? Tal vez estén esperando el momento adecuado para hacerlo. O oficial, o quizás prefieren mantenerlo en privado. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que sus fans están pendientes de cada movimiento, esperando ansiosamente cualquier señal que confirme sus esperanzas. Y con razón. Hande y Kerem son una pareja que ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Su historia es como una película romántica con sus momentos de felicidad, sus momentos de tristeza, y ahora, con un final incierto y lleno de esperanza. La expectativa de los fans es muy alta. Crearon foros, grupos de discusión y cuentas en redes sociales dedicadas a analizar cualquier señal. Se han realizado encuestas, predicciones e incluso análisis de lenguaje corporal. La comunidad de fans es muy activa y siempre está buscando nuevas pistas. Pero además de las especulaciones y los rumores, hay algo que es innegable: Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas con mucho talento y carisma. Ambos son muy profesionales y están enfocados en sus carreras. Han logrado construir una gran reputación en la industria del entretenimiento, y eso es algo que debemos valorar. Hande, con su belleza y su talento actoral, ha sido una de las actrices más solicitadas en Turquía. Su versatilidad le ha permitido interpretar diferentes roles, desde personajes románticos hasta papeles dramáticos. Es un ejemplo de dedicación y profesionalismo. Kerem, con su carisma y su encanto, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su talento como actor y su dedicación a su trabajo lo han convertido en uno de los actores más queridos en Turquía. Es un ejemplo de perseverancia y compromiso. Ambos han sido reconocidos con premios y nominaciones por su trabajo. Su éxito no solo se debe a su talento, sino también a su ética de trabajo y a su compromiso con la excelencia. Son dos personas que han logrado alcanzar el éxito en la industria del entretenimiento. En el ámbito profesional, ambos actores han demostrado un crecimiento constante. Han participado en diversos proyectos y han demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Hande se ha enfocado en proyectos que le permiten explorar su versatilidad actoral, mientras que Kerem ha buscado oportunidades en el cine y en proyectos internacionales. Así que, para resumir, ¿qué sabemos sobre la nueva etapa de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sabemos que hay pistas, sabemos que hay rumores, sabemos que hay una conexión innegable. Sabemos que se siguen queriendo, que se respetan y que se admiran. Pero, ¿están juntos de nuevo? La respuesta es incierta. Pero la esperanza es lo último que se pierde. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero el entusiasmo de sus fans es palpable. La comunidad de seguidores espera ansiosamente cualquier noticia sobre su relación. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza y el entusiasmo siguen vivos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna novedad del mundo del espectáculo. Ya somos una gran comunidad y me encanta que formen parte de ella. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.